entendiendo de que ustedes ya saben tipificar y tenemos que ir viendo lo de los temas del delito de homicidio a partir de eso, a partir del 123. Pero vamos a hacer no sé si ustedes en penal 1 ya les enseñaron la teoría del delito. Pregunto. ¿Estamos? Hola. Sí. ¿Sí les enseñaron la teoría del delito? Sí. O sea que sí ya pueden tipificar. Más o menos. Damos por hecho que ustedes ya pueden tipificar, ya vieron lo que corresponde a las disposiciones generales del Código Noli, Penal. ¿será que me puede ayudar en eso? Yo por lo menos no puedo tipificar. ¿No vieron la teoría del delito? ¿Cómo tienen que tipificar? ¿No? ¿No se las explicaron? No, Liz. Ok, bueno. ¿Cómo estamos ahí con el audio y el video? ¿Estamos bien? Sí, licenciado. Bueno, entonces vamos a usar la pizarra. ¿Sí la miran todos? Sí, licenciado. Sí. Ok. Sí. Bueno, entonces vamos a empezar pues. La teoría del delito es prácticamente llamada por su propio nombre, teoría. Es un análisis, es una reflexión acerca de la comisión de un acto delictivo. O sea, es prácticamente es un análisis previo para establecer si efectivamente existió la violación de una norma jurídico penal. Entonces, la teoría, como ustedes saben, muchas cosas se componen por teoría y práctica. La teoría es algo que se dice, que se piensa, que se razona, pero que en algún momento nos ayuda para determinar o formar una base para la práctica. Lo mismo ocurre con la teoría del delito. La teoría del delito es la que nos ayuda dentro del derecho penal a conocer realmente cómo ocurrieron los hechos, valga la redundancia, teóricamente. Es un análisis previo que hacemos antes de aplicar una sanción o aplicar un proceso penal en contra de una persona. Entonces, la parte general del código, el libro primero, si ustedes se dan cuenta, nos habla de una serie de figuras que tienen que ver con las disposiciones generales que tiene el código previo a entrar a aplicar un delito directamente. Ya el libro segundo, que es precisamente donde estamos arrancando nuestro programa, que nuestro programa de Derecho Penal 2 ya nos habla del delito propiamente y nos tira al agua para que conozcamos directamente los tipos penales. Encontramos el homicidio en primer lugar, el homicidio cometido en emoción violenta, el homicidio en riña tumultuaria, y así sucesivamente nos vamos con el primer capítulo, que son los delitos que llevan la protección de la vida y de la integridad de la persona. Bueno, si ustedes se dan cuenta, ustedes prácticamente en su curso de Derecho Penal 1 vieron lo que es el libro primero del Código Penal, indistintamente de la teoría que conocieron con su profesor. No sé quién sea su profesor. Supongo que hoy, acá en esta sección, vienen varios compañeros que vienen de diferente cátedra, de diferente maestro. No precisamente de una sección se trasladan aquí conmigo, sino que vienen de diferentes secciones y hoy, por cuestiones del destino, la naturaleza, lo que ustedes quieran, pues están aquí conmigo. A mí me interesa que para que nosotros podamos hablar de cualquier tipo penal, ustedes tengan una noción o manejen la teoría del delito. Si no manejan la teoría del delito, entonces, como decimos en buen chapín, estamos jodidos.
tenemos que trabajar la teoría del delito. Entonces, el día de hoy yo quise enseñarles a ustedes cómo vamos a empezar a trabajar dentro de la plataforma. No me agarra esto. Ya me había agarrado, ya estábamos escribiendo bien. Para entrarle al texto. Si ustedes tienen algún conocimiento de informática que me puedan decir cómo puedo entrar aquí al texto, se los agradecería. Pues si no, tengo que llamar a mi asistente, que es la que me ayuda, pero ahorita la tengo vía COVID, porque tiene COVID. Sí, aquí está, pero al presionar no. Vamos a ver. Vamos a ver, empezar una pizarra nueva. Ahí está. Ahí estamos. ¿Sí mira la pantalla? ¿Mira lo que yo estoy escribiendo? No, licenciada. ¿Sí lo miran? No se ve, dice. Sí, es ¿Y la ahora? pantalla anterior. Creo que tiene que dejar de compartir y luego volver a compartirnos para que nosotros veamos, licenciado. Ok, permítame pues. Vamos a ver. Es que en la pantalla anterior no me funciona el texto. Voy a... Ahí estamos, ya vemos su cursor, perdón. Ya lo vemos. ¿Ahora sí? Sí, ya vemos. Sí, si usted escribe para confirmar, pero ya vemos su cursor. Ok, ya. Ahí estamos, ¿verdad? Ok, entonces estamos. La teoría del delito, Perdón, vamos a ver. que interrumpa. ¿Sí se mira? No, volvió a irse a la otra pantalla. Ve donde está la mano abajo, hay un menú donde está para cerrar la sesión, 3 puntos, y hay un cuadro, hay una flecha encuadrada. Dele clic en la flecha encuadrada para dejar de compartir. La flecha encuadrada. Ajá, Donde dice pizarra, no. ajá, correcto. Entonces, le tiene que aparecer una opción de dejar de compartir. Exacto. Ahora vuelve a Otra compartir. vez. Ajá, y ahí debería de funcionar. ¿Cuántas pantallas tiene usted? ¿Solo una o dos? Una. Ok, entonces debería de Ahí estamos. funcionar. ¿Miran el cursor? Miren el Ahora cursor. otra vez dele en la flecha encuadrada. Clic en la flecha encuadrada y le va a preguntar cuál quiere compartir usted. Disculpa, ¿cuál es la flecha encuadrada? Donde le dio clic con anterioridad hay una flecha abajo a la par del menú de 3 puntos y donde usted cuelga la llamada, en el menú ese, hay una flecha con un cuadrito. Un cuadrito y una flecha adentro. Le da clic usted ahí y le va a aparecer otra vez para compartir. Permíteme. Me está llamando la... Aló.
Lick, su micrófono está apagado. Ahora sí, ahora sí se mira. Sí, Lick, ya. Disculpen, pero ahí estamos. Ahora sí. Es que el problema es que no le doy compartir. Entonces ahora si no escribe esta cosa, mira, pues aquí le doy aquí clic y no escribe.
¿Cómo ven ahí, jóvenes? Ahora sí. ¿Ven la escritura? Ahora sí, licenciado. El Sí, problema es que licenciado. ahora es que no, ahora resulta que no escribe. Ay, no sé, yo creo que tengo que. Evelyn ahora no escribe. Pregunto si. No.
No escribe. No escribe nada. Bueno, dejémoslo así. Dejémoslo así porque ya se me va pasando el tiempo del curso. Me la va a pasar en el curso solo arreglando esta cosa y esto tienen que dar un curso a la gente para que uno aprenda, hombre. No escribe. Bueno, jóvenes, ¿me escuchan? Sí, Sí, licenciado, se le escucha. No se puede conectar la pizarra porque cuando empiezo a escribir ya no escribe. Entonces, para no perder tiempo, mejor vamos a seguir hacia la antigüita. Antes era más fácil porque con un yeso y un pizarrón uno daba clases. Y ahora tanta cosa con esto. Y no cabe duda que no soy amigo de la tecnología como todos los viejitos maestros que estamos en la universidad todavía. Bueno, vamos a trabajar la teoría del delito así, a puro pie descalzo, porque no podemos, ya cuando Evelyn o alguien me ayude ahí para conectar la pizarra, vamos a dar la clase con el pizarrón. El semestre pasado lo dimos y salía excelente, pero ahora no se puede. No sé por qué. Y si me voy a pasar en esto de aquí a que se probó de una forma, se probó de otra y no hubo. Bueno, la teoría del delito, como les decía, es la parte del derecho penal que estudia propiamente las formas de cómo se analizan los tipos penales. Ustedes saben que es bien difícil así, pues, explicarles a ustedes. Solo van a tener que ir entendiendo conforme yo les voy diciendo, pero a veces a mí me gusta hacerles el esquema, porque la teoría del delito tiene que llevar un esquema para que se pueda entender. Pero no se pudo. Y nos vamos a tardar media hora más para poder ver si conectamos o no el bendito pizarrón, pero no se puede. Entonces, miren pues, jóvenes, ustedes saben que la definición de la teoría del delito es una acción típica, antijurídica, culpable y punible. Estamos, ¿verdad? Entonces vamos a empezar por la acción. Cada elemento del delito tiene elementos negativos y elementos positivos. Los elementos positivos de la acción son, en primer lugar, el conocimiento. En segundo lugar, la voluntad. En tercer lugar, la manifestación externa. Y en cuarto lugar, que tiene que ser una persona humana, tiene que ser un ser humano el que cometa el delito, es decir, el que viole la norma jurídica. Entonces, identificamos, hoy vamos a ver solo los elementos positivos,
En la próxima clase miramos los elementos negativos. Entonces, los elementos positivos de la acción son, en primer lugar, conocimiento. ¿Por qué conocimiento? Porque la persona que va a cometer un delito tiene que saber qué es lo que va a hacer. La persona que va a cometer un delito tiene que estar bien sabida que es un delito. Si yo voy a exponer matar a una persona, yo tengo que saber que matar no solamente es delito, sino que podríamos decir ya en otros ámbitos que también es pecado. Para hacer matar a alguien es un pecado mortal, podríamos decir. Pero delito ante la ley es que el quitarle la vida a una persona, de la forma como fuera, de la forma como se puede observar, quitarle la vida a una persona, ya sea envenenándolo, golpeándolo en la cabeza, disparándole con arma de fuego o utilizando un arma blanca, cualquier forma de quitarle la vida a una persona es delito. Y el delito se llama homicidio. O dependiendo de las características, podría ser asesinato. O podría encontrarse dentro de las variantes que ocurren en la gama de homicidios que tenemos regulados en la ley. Puede ser un homicidio en riña tumultuaria, puede ser un homicidio en estado de emoción violenta, puede ser un homicidio preterintencional, puede ser un homicidio culposo y puede llegar al infanticidio, puede ser un suicidio, todo lo que implique las modalidades de lo que es el delito. Entonces tiene que tener conocimiento la persona. Este conocimiento es el saber qué va a hacer. El saber, yo tengo que saber qué es lo que voy a hacer. Si yo me propongo hacer alguna determinada cosa durante el día, que yo sé que lo puedo hacer, pues lo tengo que tener en mente, lo tengo que conocer. De igual manera es cuando se requiere el conocimiento de que lo que va a hacer está prohibido. Todos nos forjamos en el diario vivir algo que queremos hacer y lo hacemos. Si no es delito lo que hacemos, lo que pensamos hacer y lo hacemos, pues no hay ningún problema, porque ustedes saben que la ley establece que todas las personas pueden hacer todo lo que quieran siempre y cuando no esté prohibido. Se puede hacer todo menos lo prohibido. En este caso, pueden matar, pero está prohibido. Entonces, hay una advertencia penal para toda la sociedad que le dice, mire, usted no puede matar, porque si usted mata a una persona o roba a una persona, extorsiona a una persona, eso está prohibido. Entonces no lo debe de hacer. Que lo puede hacer, pero no lo debe de hacer. Entonces todos podemos hacer todo lo que queramos, siempre y cuando no esté prohibido por la ley. Si estamos dentro de una sociedad y dentro de ese ámbito, la sociedad pone sus reglas y sus disposiciones. Ustedes viajan a otro país y cuando llegan a otro país, ustedes se tienen que regir por las disposiciones que rigen en ese país, que aún siendo extranjeros, ustedes no pueden hacer otra cosa más que respetar lo que está establecido en la ley. Y si en la ley está establecido que no se deben de hacer determinadas cosas, entonces no las tenemos que hacer. Lo mismo da acá en Guatemala. En Guatemala hay un ordenamiento jurídico. Dentro del ordenamiento jurídico hay leyes penales, leyes que sancionan, que dicen que si usted hace esto, entonces tendrá un castigo de tantos años de prisión. Antes había pena de muerte. Pues tendrá que recibir una pena de tantos años o una medida de seguridad
de tantos meses o pagar una multa de cierta cantidad de dinero. Son las sanciones que llevan aparejadas precisamente las prohibiciones. Bueno, entonces tenemos que saber que lo que vamos a hacer está prohibido. Entonces tenemos que tener en la teoría del delito, tenemos que tener en primer lugar un conocimiento. El conocimiento de lo que se va a hacer. La persona si va a matar, si va a robar, va a asaltar, va a extorsionar, va a estafar, va a falsificar, tiene que saber que eso está prohibido. Y si sabiéndolo que está prohibido, lo realiza, manifiesta su conocimiento. Ahora, ¿cómo se sabe eso? En el análisis de la teoría del delito. Ahí se recuerdan que la teoría del delito es únicamente para analizar. Y vean, primero tenemos que saber que si matamos es delito. La persona que no sabe que es delito, por ejemplo, en la selva hay algún un nativo que de alguna manera no sabe que es delito o que hay una prohibición de matar y cazar animales en esa área, sin embargo él mata, podríamos alegar ahí una falta de culpabilidad porque no tuvo conocimiento de que lo que estaba haciendo era delito. Pero en términos generales, todos los delitos que están establecidos en el Código Penal, todos sabemos que es delito. Si yo me pongo a sustraerle la información a mi amigo de su Facebook, le robo la clave, ingreso su clave, bajo toda la información, bajo sus fotos, eso aparentemente pudiera decirse no es delito, pero ahora ya hay un delito cibernético que entra dentro de este conglomerado. Si yo me meto a la intimidad de una persona y estoy dentro del ámbito de su vida privada y la divulgo, eso también es delito. Entonces, todo tiene que conocerse. Para nosotros los estudiantes de derecho, así como los abogados y notarios, tenemos que saber que determinados actos están regulados en la ley. Por eso es que a nosotros nos dice, ¿usted estudia leyes? Sí, yo estudio leyes. Ah, bueno, entonces se entiende que si estudiamos leyes, tenemos que saber todo lo que está en las leyes. Y dentro de las leyes más importantes que tenemos que saber es saber que nuestros actos no vayan a incurrir en una violación de esa ley, especialmente en las leyes penales. Bueno, entonces, como ya sabemos que eso es delito, podemos decir que ese es el primer elemento positivo de la acción. Recuerden que estamos solamente en la acción. Acción típica, antijurídica, culpable y punible. Son 5 elementos del delito. Eso se lo repitió insistentemente su catedrático del semestre pasado, que el delito es la acción típica, antijurídica, culpable y punible. Recuérdense de los 5 dedos de la mano. Si no se recuerdan de los 5 dedos de la mano, recuérdense de los 5 dedos del pie. Pero 5 son los elementos que tiene el delito. A falta de uno de ellos, no es delito. Si hace falta alguna característica o circunstancia que no coincida, no coordine, no corresponda a uno de los elementos del delito, no hay delito. Entonces, como abogados tenemos que basarnos, los abogados penalistas, tenemos que basarnos en analizar cada uno de ellos. Entonces vamos a ver la acción. La acción tiene 4 elementos fundamentales. Primero es el conocimiento. Pues ya hablamos del conocimiento, que es el que necesariamente tenemos que saber qué es delito y que necesariamente tenemos que tener en mente que lo que estamos haciendo está prohibido. Eso se llama conocimiento. Ahí entra una serie de factores subjetivos, objetivos. Ahí entra lo que es el dolo. Ahí podría entrar lo que es la culpa.
que son elementos subjetivos y objetivos del delito. Pero ahorita lo básico es de que ustedes entiendan que tener conocimiento es saber qué es lo que se va a hacer. Obviamente saber que lo que se va a hacer es malo. Lo que se va a hacer es una violación a una norma jurídico-penal que establece determinada conducta que no debe de hacerse. Aquí entra la obligación de no hacer. Si ustedes están estudiando derecho civil, ustedes van a ver en el libro de obligaciones, hay obligaciones de hacer y obligaciones de no hacer. En este caso, estamos ante una obligación de no hacer. No tenemos que cometer los delitos que están previstos en la ley. Nos tenemos que abstener, tenemos que estar guardaditos, tranquilos, serenos, sin emocionarse tanto, sin alterarse tanto. Los que se enojan, los que se embriagan, muchas veces alteran su personalidad y cometen estos delitos sin tener de alguna manera un conocimiento pleno, aunque sí saben que es delito, aunque la embriaguez no excluye la responsabilidad penal. Bueno, entonces si ya tenemos lo que refiere el conocimiento, entonces vamos con el segundo elemento positivo de la acción, que es la voluntad. ¿Qué significa la voluntad? Es el acto propio que se manifiesta. O sea, yo lo pienso y lo hago. Yo lo tengo en mente y lo ejecuto. Yo lo sé que es delito y sin embargo lo hago con voluntad. Entonces se dice que el elemento de la voluntad va pegado, va concatenado con el elemento tercero que se llama la manifestación externa o los actos externos. Ese es el tercer elemento positivo del delito, de la acción, perdón. Entonces, la voluntad, yo tengo en la mente que quiero ejecutar el delito. Sé que matar es prohibido, sin embargo, lo hago. La voluntad es la acción inminente. Es lo que realmente yo corporalmente hago para poder cumplir con lo que ya he pensado. Entonces, la voluntad se refiere básicamente a la acción propia. Es como decir la médula especial del delito de la acción. Entonces, si yo muevo un brazo, si yo agarro una pistola, activo el gatillo, disparo, eso ya es un movimiento corporal que se hace mediante la voluntad de la gente. Si yo agarro un machete y le pego a la persona con el machete, le corto el brazo, le corto eso, yo lo estoy haciendo manifestación externa. Estoy dando a conocer que estoy haciendo lo que pensé. Que estoy enojado, estoy ofuscado y tomo un arma de fuego, veo que está cargada y le disparo, o tengo un arma de fuego en el cinto y teniendo el arma de fuego en el cinto vengo y disparo en contra. Ese acto material propio de la persona, de los movimientos corporales que tienden a la perpetración del delito o a cumplir el pensamiento previo mediante ciertas acciones, se le denomina voluntad. Esa voluntad, obviamente, es todos aquellos actos corporales que la persona hace por su cuenta, personalmente, para la comisión de un hecho delictivo, que se refleja en una manifestación externa. Todo acto de voluntad en cuanto a violar una norma prohibida dentro del derecho penal se entiende que deja una manifestación externa en el mundo exterior de la gente. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo voy a matar, pues lo que dejo es un cadáver. Si yo voy a robar, pues lo que dejo es la traslación de los bienes de un lado a otro sin autorización. Si yo voy a estafar,
voy a dejar pues la afectación patrimonial. Si yo voy a falsificar, pues voy a dejar el documento falsificado. Todo acto de voluntad en cuanto a hechos delictivos deja una manifestación externa. Algo así como que cualquier cosa que nosotros hagamos, dejamos algo, dejamos una huella, dejamos un residuo, dejamos un vestigio. Si yo me senté en una silla, en el escritorio, y me levanté de ahí y aparentemente, pues podría decirse, no dejé ningún acto externo que se pudiera haber sufrido alguna modificación. Pero si tocamos la silla, quedó caliente. Entonces podemos decir, si alguien estaba durmiendo en una cama y se levantó de repente y llegan las personas y dicen, bueno, aquí estuvo acostado alguien porque la cama está caliente. O si alguien hizo cualquier cosa en cualquier lugar, dejó escrito una nota, o cualquier cosa, deja una manifestación externa. O deja testigos, o deja personas que se dieron cuenta que la persona estuvo ahí. En este caso, pues estamos hablando de lo material, de cómo todos los delitos dejan una manifestación externa. Si yo robo, pues dejo la ausencia de los objetos robados donde deberían de estar. Si yo hurto, de igual manera. Si yo me voy a robar un carro, pues el vehículo ya no aparece. Ese es un cambio en el mundo exterior, donde ya no hay, ya no se encuentra en el lugar el vehículo. Si yo voy a cometer algún acto de falsedad o de extorsión, dejo la reseña de la llamada telefónica, dejo el número de teléfono con el cual se estuvo llamando. Si yo estoy cometiendo actos sexuales que estén prohibidos, pues dejo vestigios de los actos sexuales cometidos. Por ejemplo, en la exhibición sexual y en todos los delitos de índole de seguridad sexual existen las manifestaciones externas. Entonces ya tenemos 3 elementos de la acción. La acción va concatenada con el conocimiento, la voluntad y la manifestación externa. Todo lo que dejas. Si se mató a la persona por medio de arma de fuego, pues quedaron los casquillos tirados, quedaron las ojivas incrustadas dentro del cadáver de la víctima, quedaron las heridas que provocaron las laceraciones de las ojivas dentro de los órganos internos del cadáver y una serie de vestigios que quedan como manifestación externa. Y por último, dentro del ámbito de la acción, esta acción se necesita que sea un ser humano. No lo vamos a inculpar a una máquina, no lo vamos a inculpar a un animal, no lo vamos a inculpar a nadie más que solo a un ser humano que es susceptible de tener conocimiento, voluntad y dejar estas manifestaciones externas. Entonces encontramos que en la teoría del delito, en el primer elemento es la acción, y la acción tiene, por decirle así, sus subelementos, que son el conocimiento, la voluntad, la manifestación externa y la característica especial que debe ser una persona. Dentro de ese punto de vista, entonces ya podemos nosotros ver el análisis que tiene el Código Penal en sus manifestaciones, en su manifestación externa. Por ejemplo, si yo cometo un delito dentro del territorio nacional, pues la manifestación externa es que lo hice dentro del ámbito del territorio nacional. Es susceptible de que la aplicación de la ley penal se me aplique dentro del territorio nacional. Si esto lo cometí en una nave o aeronave de Guatemala que estaba en otro país, también dejo una manifestación externa como es la propia nave, un avión
o cualquier otra circunstancia en el ámbito de la extraterritorialidad de la ley penal, que ustedes ya la conocieron en los principios generales del derecho penal. En el conocimiento entra concatenado dos elementos, subjetivo y objetivo. El elemento doloso y el elemento culposo. Lo que se pensó y lo que no se pensó. ¿Cuál es lo que se pensó? Pues lo que se pensó, lo que se tuvo conocimiento, fue cuando se hizo el análisis de querer realizar un delito. Y en el elemento subjetivo, culposo, es cuando la persona no tiene ese conocimiento de darle muerte a una persona. Y ahí entran todo lo que corresponde a la ausencia del dolo que recae en la culpa, por así decirle. Yo voy manejando mi vehículo y de repente se me atraviesa un señor, lo atropello y se muere. ¿Tuve yo tiempo o conocimiento para poder prever que yo iba a matar a esa persona? Pues no. Entonces el conocimiento ahí cambia de la posición que se le ha dado como elemento subjetivo. El conocimiento pleno y el conocimiento semipleno. ¿Cuál es ese? Si yo iba manejando a una velocidad de 80 kilómetros por hora en un área donde se me está indicando que yo tenía que ir a una velocidad de 20 kilómetros por hora y yo iba a 80, pues entonces ahí implica el elemento subjetivo de la culpa por imprudencia. Si yo manejé la moto, no sabiendo manejar la moto, fui a atropellar a una persona porque yo no sabía manejar la moto, o iba conmigo una persona atrás y porque yo no sabía manejar la moto, tuvimos un accidente y la persona falleció. Ahí el tema es un elemento subjetivo por culpa, pero por impericia. O sea, no sabía manejar la moto, era empírico en manejar la moto. Y lo otro es cuando, por ejemplo, pues el elemento subjetivo de la culpa es cuando yo digo que no tomo las medidas de precaución necesarias. Yo observé que el vehículo, un bus que yo tenía que manejar, tenía la llanta Apache, tenía que pasar a la gasolinera a llenarle la llanta de aire como corresponde con las libras que lleva, pero no obstante eso, pues descendí la cuesta con una gran cantidad de personas y la llanta se me explotó. Y entonces ahí recae el elemento subjetivo de la culpa por negligencia. Entonces, si ustedes se dan cuenta, pues la culpa no es algo que sustrae el conocimiento a la persona, pero sí implica un elemento subjetivo que por dejar de hacerlo, por dejar de prever o por falta de impericia, se falla en lo que corresponde a las medidas de riesgo que tenían que tener para que no ocurrieran esas cosas. Todos estamos dentro de un ámbito de riesgo. Todo lo que hacemos, lo hacemos con riesgo. Si yo voy manejando, yo voy arriesgándome que en cualquier momento alguien que no respete una señal de tránsito, alguien que no respete un semáforo en rojo, pues colisione conmigo y pueda provocar un efecto. Entonces, todos estamos ante un riesgo. El aumento del riesgo implica el elemento subjetivo de la culpa. Si yo voy caminando, conduciendo un vehículo que tiene que llevar mínimo unos 50 kilómetros por hora y yo rebaso hasta 100 kilómetros por hora, esa facultad, esa posibilidad de riesgo es aumentada. Y por lo tanto, todo aquel que aumenta el riesgo tiende a una culpa, tiende a un elemento subjetivo, que si bien es cierto, está dentro del conocimiento, que pudo haberlo preveído, que mediante el conocimiento
pudo haberse abstenido. Si no sabía manejar moto, ¿por qué se metió a manejar moto y se llevó al otro atrás y chocaron y se murió el otro señor? Si no revisó las llantas, no revisó los frenos, no sabía que el vehículo estaba fallando y no lo revisó y así se fue a la cuesta de Villalobos y ahí se fue en el barranco y mató a 3 personas, fue porque no tuvo conocimiento de prever. O sea, aquí entra un elemento del conocimiento en un aspecto subjetivo. ¿Por qué no lo hizo? ¿Y por qué lo hizo? Que obviamente el no hacerlo, el llevársela que sí sabía manejar la moto, el que no infló las llantas, pues eso desde luego tiene una responsabilidad que está prevista en la ley dentro del homicidio culposo. Entonces, si ustedes ven el artículo 11 y el artículo 12 del Código Penal, ustedes se van a dar cuenta que efectivamente ahí estamos en los elementos subjetivos del delito. Entonces ya tenemos los 4 elementos de la acción complementados con los 2 elementos subjetivos del conocimiento. Entonces podríamos estar hablando de que esos son los elementos positivos de la acción: el conocimiento, la voluntad y la manifestación externa. Ahora, para aplicarlo en un caso concreto, si ustedes abren su código y, por ejemplo, ya solo esto digo porque se me fue la hora y disculpen el tiempo que pasé ahí averiguando lo del pizarrón, pero no fue culpa mía, con la intención de que ustedes entendieran mejor. Vamos a ver, por ejemplo, el delito. Miremos entre los delitos que tenemos en el programa. Miremos el delito de... Aquí hay. Bueno, producción. No, esto está. Vamos a ver. Mejor hagámoslo con un delito de homicidio. El homicidio en riña tumultuaria. Si yo sé que en una riña tumultuaria resultaron varias personas, yo tuve que haber tenido conocimiento que en alguna manera, en alguna riña, pudieron haber resultado algunas personas heridas y como consecuencia de las heridas pudieron haber fallecido. Y dice, cuando riñendo varios o acometiéndose entre sí confusa o tumultuariamente, hubiera resultado muerte de una o más personas, que no constatare su autor, pero sí los que hubiesen causado lesiones graves, se le impondrá a estos prisión de 6 a 12 años. Eso es un ejemplo muy sui generis, pero el tema es que nos preveamos de que en ese solo resultan heridos. Un catedrático decía, y lo decía bien, decía, todos muertos, no hay heridos, en una riña tumultuaria. Todos muertos, no hay heridos. No hay novedad porque todos muertos, no hay heridos. Pero acá el elemento es saber que si en una riña tumultuaria yo me voy a inmiscuir en eso, puedo resultar responsable de las lesiones que se causen o de las muertes que se causen si yo participo en una riña tumultuaria. Entonces, ¿qué se debe hacer? Que mediante el conocimiento yo me tengo que abstener de ingresar a esa riña tumultuaria, porque ahí se confunden, se pegan entre sí, se provoca una riña prácticamente entre varias personas tumultuariamente, que el resultado puede ser la muerte de una o más personas, tal y como lo dice el tipo penal. Entonces, yo tuve que haberme abstenido de participar en esa clase de actos. No, ahí pueden resultar muertos y mejor no me meto. Es la abstención lo que regulariza la no responsabilidad de los actos. Pero si yo, sabiendo que ahí pueden resultar muertos, me ingreso en la riña tumultuaria y participo en ella, pues la manifestación externa van a ser los muertos y los heridos que resulten de esa riña.
y como consecuencia pues tienen una pena de prisión de 6 a 12 años. Eso regularmente ocurre en los bares, en la salida de los bares a medianoche o a la 1 de la mañana, cuando ya todos salen bolos y se empiezan a pegar entre sí, provocan una gran riña tumultuaria y al final de cuentas quedaron 2 muertos. Pues la averiguación que se hace es que todos los que participaron en esa riña tumultuaria, peor si hay cámaras, si hay testigos que los vieron que participaron, pues van a resultar de alguna manera responsables de las muertes que se produjeron en ese lugar, indistintamente, dependiendo de cómo, si eso fue confuso. Si no fue confuso, no se sabe quién fue el que pegó más y quién pegó menos, y resulta algo, entonces algo como una herida o una muerte, resultan con una pena general, por así decirlo, de 6 a 12 años. Indistintamente si se individualizan los actos de una persona en contra de la otra, entonces ahí sí se cambia a homicidio simple, dependiendo de las circunstancias y características. En la otra clase vamos a ver cómo hacemos esa relación de causalidad, ya con el conocimiento, la voluntad y la manifestación externa, ya el dolo y la culpa ya la podemos acoplar con lo que establece el código. Entonces, no se pierdan la próxima clase porque la próxima clase va a estar interesante. Mis disculpas por la falta de conocimiento tecnológico que reconozco ahí, mea culpa, porque no soy muy hábil con el tema de la tecnología, por las 2 plataformas que utilizamos en las pizarras, me sigo disculpando. No funcionaron, o tal vez yo fui el que no funcionó, que como lo tenía que hacer, pero me vale por un tutorial ahí y no me funcionó. Así es de que les agradezco mucho su atención, jóvenes. A esta hora tenemos que terminar. Si tienen alguna duda, todavía hay por favor, preguntas que tengan. Material de apoyo lo vamos a dar. Voy a hacer todo lo posible, discúlpenme, para escribirles en el pizarrón para que ustedes vayan entendiendo bien esto, y creo que es una forma dinámica de hacerlo. Mientras tanto, lean a De Matavela, lean a Hurtado Aguilar y todos los libros que están en la bibliografía para que ustedes se vayan dando cuenta cómo realmente se aplica la teoría del delito. Si ustedes saben la teoría del delito, esa es la clave para que ustedes puedan tipificar. Ahí ya no me va a importar a mí qué delito ustedes tomen, sino que ustedes van a tener conocimiento. Y recuerden que esa pregunta de teoría del delito, esa la explotan ahora en los técnicos de exámenes profesionales. Y hay algunos estudiantes que llegan con pensum cerrado a las clases, a los exámenes de técnico profesional y no saben ni qué es teoría del delito. Entonces, esta es la clave para que ustedes aprendan a cómo tipificar las figuras jurídicas penales en el derecho penal, en su curso de Derecho Penal 1. Así es de que, por favor, los escucho por si hay alguna duda, los 5 minutos que nos quedan. Licenciado, disculpe, solo con una pregunta. ¿En qué artículo se encuentra la riña comunitaria? ¿La qué? ¿La riña? ¿En qué artículo se encuentra? Disculpe. La riña tumultuaria está en el 125, es inmediatamente después del homicidio en estado de emoción violenta. A partir del 123, nosotros tenemos que ir conociendo y familiarizándonos en nuestro código penal. Si quieren, ustedes pónganle un separador a la página 52, no sé, o en el libro segundo del Código Penal, y lo que está antes son las disposiciones generales. Lo que está a partir del libro segundo en adelante, entonces ya tenemos todo lo que corresponde a la parte especial, que es la tipificación de los delitos. En el delito de homicidio, el homicidio simple tiene muchas características. Eso lo vamos a ver la otra semana, porque lo vamos a ir repasando. Lo que estamos haciendo ahorita es un repaso de la teoría del delito. ¿Por qué? Porque si ustedes no saben la teoría, entonces no van a poder aplicar el delito. La otra semana, en la próxima clase, creo que tenemos la primera clase de hoy y la última de la semana, que es hasta el viernes, ¿verdad? Sí, licenciado. Va, entonces el viernes, ¿a qué horas tenemos la clase? A las 5:30. 5:30. Tenemos 3:45. 3:45. 3:45. Primero Dios, estamos bien el viernes
Y entonces a las 3:45 empezamos porque vamos a tipificar el delito de homicidio. Así es que por favor no se la pierdan. Eso es para que ustedes lo vayan remachando. Y recuerden que todo lo que yo doy en clases, eso es lo que viene en el examen. ¿Alguna otra pregunta, comentario? ¿Estamos? ¿No hay otra pregunta? ¿Lo damos por enterado los elementos de la acción? Licenciada, disculpe la pregunta. ¿Cuál fue el otro elemento de acción? Porque usted mencionó la voluntad, el conocimiento. Y el ¿Cuál ser fue el otro? humano. Va. La Gracias, licenciada. característica que tiene ser un ser humano. Gracias, licenciada. ¿Estamos? ¿Alguna otra pregunta? Bueno, por respeto al catedrático que sigue en su próxima clase, los dejo y estamos a sus órdenes. Cualquier cosa para servirles. Ahí tenemos un chat, cualquier cosa. Gracias, Gracias, licenciado.